amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Congreso en la COP20. Recuerden que este 1 de diciembre arranca precisamente la 20ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Marcela Aliaga, y es responsable de comunicaciones de CARE Perú. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí al Congreso en la COP20. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. CARE Perú es una de las organizaciones precisamente que más viene impulsando el tema de las políticas de adaptación al cambio climático en el marco de una serie de programas que ellos tienen para combatir la pobreza, que es un tema que también se está vinculando mucho al calentamiento global. Muchos de los fenómenos que se producen a raíz del cambio climático inciden directamente en el aumento de la pobreza. Así es, CARE Perú, y CARE Internacional ha hecho un análisis de las causas y consecuencias del cambio climático, y para nosotros es muy claro que esto se traduce en más pobreza y más hambre, ¿no? Porque el cambio climático genera la pérdida de los medios de vida de las familias, y desgraciadamente son las familias más pobres las que precisamente van a sufrir mayor severidad de los efectos del cambio climático, ¿no? La seguridad alimentaria está bastante amenazada porque las formas de cultivar ya no van a tener la misma eficiencia que antes, porque los cultivos cada vez van a disponer de menor agua, o va a haber mayores eventos climáticos adversos que van a hacer que la agricultura y en general todas las actividades productivas se vean seriamente amenazadas en su productividad, en su rendimiento, ¿no? Justamente hablabas de la disponibilidad del agua, que es uno de los temas que tiene que ver con la deglaciación. La pérdida de glaciares en nuestro país se ha convertido en algo realmente dramático. El año pasado se hablaba de cifras que mostraban que el 40% de los glaciares en nuestro país se habían reducido precisamente debido al impacto del calentamiento global. Las familias, las comunidades que viven precisamente la agricultura ya sienten directamente estos impactos. Bueno, estos efectos son tangibles tanto para las comunidades agrícolas como para las ciudades. Un claro ejemplo es el Nevado Huaytapallana en la región Junín, que provee del 40% de agua al río Chulcas. El río Chulcas brinda agua para las actividades productivas de 10 comunidades que están en ambos márgenes, pero también es el río que abastece a la ciudad de Huancayo para las actividades domésticas, ¿no? Entonces el escenario es bien complicado, porque lo que ha pronosticado el CENAMI es que prácticamente el Nevado Huaytapallana en los próximos años va a terminar de desaparecer. Entonces, ¿Desaparecer? ¿Ese es el término? Sí, bueno, el retroceso es ya bastante avanzado, ¿no? Entonces, ese es el escenario probable. Entonces, el río Chulcas, que se abastece, además de la lluvia, también de lo que aporta el Nevado Huaytapallana, va a haber reducido su caudal. Entonces, ¿qué toca a las comunidades que viven de las aguas del río Chulcas para sus actividades productivas? Aprender a producir con menos agua, aprender a utilizar más eficientemente este recurso, y a la ciudad de Huancayo también, cómo a las familias utilizan de manera más eficiente ese recurso, cómo la propia empresa prestadora de servicios también utiliza y es más eficiente en la prestación del servicio de agua potable domiciliario, ¿no? Lo que me está diciendo justamente son estas acciones, estas políticas de adaptación al cambio climático, algo que debería ser un poco más extendido, tomando en cuenta que si hay algunos episodios que quizás ya se han tornado irreversibles, hay otros que podrían empezar a manejarse de mejor manera. Sí, bueno, precisamente las políticas de adaptación van a las consecuencias del cambio climático, ¿no? El escenario es que ya el clima ha cambiado y eso tiene efectos que son reales, y lo que corresponde a las familias, a los gobernantes y a los tomadores de decisiones es promover nuevas formas de producir, nuevas formas de vivir que sean adaptadas a esas nuevas condiciones generadas por el calentamiento global. Justamente CARE Perú ha trabajado una serie de programas para empezar a trabajar de manera mucho más directa con las comunidades afectadas por el calentamiento global, precisamente en la subcuenca del río Chulcas, donde tienen un proyecto, ¿correcto? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, CARE Perú viene trabajando en la subcuenca del río Chulcas desde el año 2009 aproximadamente, a través de diversos proyectos y programas que han tenido financiamiento de organismos internacionales y nacionales. Se han validado diversas medidas como la reforestación, la apertura de zanjas, el manejo de praderas, la introducción de cultivos que son más resistentes a heladas, a sequías y que necesitan menos agua.
La propia organización de las familias para nosotros es una medida de adaptación porque hace que estén más informadas y más preparadas para hacer frente a los efectos del cambio climático. En el ámbito urbano también hemos promovido campañas de educación sobre cuál es este escenario que se está por venir y cómo las familias pueden aprender a utilizar de mejor manera el agua. Trabajamos también de la mano de los gobiernos locales y regionales en la formulación de estrategias de adaptación regional. Y en estos últimos meses estamos bastante satisfechos porque conjuntamente con una universidad regional de Junín hemos impulsado 7 investigaciones que demuestran la validez de las medidas de adaptación que hemos promovido en lo que se denomina capacidad de recarga hídrica. Esto es, qué capacidad tienen los nuevos arbolitos que se han plantado, las zanjas de infiltración, para retener más agua en la tierra, ¿no? Y para hacer que este recurso que va a ser más escaso pueda ser utilizado de una manera más eficiente. Los resultados de esta validación precisamente van a ser presentados en la COP20, ¿sí? En el marco de acciones de la COP20. Había otro programa del que hablábamos antes de iniciar la entrevista que me llamó mucho la atención, y es este sistema de alerta temprana que tienen en Carhuaz, precisamente para ayudar a la población cercana al Nevado Hualcán a que se protejan en caso de que ocurra una deglaciación que produzca un huaico a consecuencia precisamente del calentamiento global. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, esta iniciativa se da en el marco del proyecto Glaciares, que cuenta con el financiamiento de la cooperación suiza, de la COSUDE. Y bueno, es el primer sistema de alerta temprana en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de la laguna 513, que es una laguna vinculada al Nevado Hualcán, se han instalado una serie de sensores y equipos de mucha tecnología que emiten a través de una señal de alerta en 5 segundos a computadoras que están instaladas en la Municipalidad Distrital de Carhuaz. Alertan ante cualquier cambio en el nivel del agua del lago. Cualquier señal que pueda significar un riesgo para la población, que se encuentra a los pies de este nevado y de esta laguna, ¿no? Entonces esto hace que la población tenga 35 minutos para poder evacuar hacia una zona segura. Se ha trabajado en el aspecto social muchísimo con la población para que conozcan cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son las zonas más seguras y para que tengan mucha conciencia de que existe un peligro, pero que también estando organizados e informados y aprovechando el sistema de alerta temprana, ellos pueden salvar su vida. Que es un riesgo que se ha incrementado precisamente a raíz del calentamiento global. La presencia de aludes y huaicos crece sustantivamente, ¿no?, a medida que los nevados y los glaciares del país empiezan a perder su masa. Así es, el retroceso glaciar genera lagunas muy inestables, ¿no?, por efectos precisamente del descongelamiento. Estas lagunas, si están ubicadas en una zona de pendiente y si se combinan con otros factores como algún movimiento sísmico o que se desprenda algún trozo de masa glaciar, puede significar una amenaza muy grande para las poblaciones que se encuentren en las laderas de estas lagunas, ¿no? De todo el tiempo que viene trabajando CARE Perú en nuestro país, la tendencia a que ocurran estos fenómenos ha ido incrementándose en los últimos años. Bueno, los estudios de la ANA, los estudios del CENAMI cada vez muestran que sí, la vulnerabilidad del Perú es muy grande, ¿no?, por retroceso glaciar, por sabanización de la Amazonía, por desertificación, por una serie de procesos asociados a los efectos del cambio climático. ¿Qué otros proyectos tiene CARE Perú vinculados directamente al cambio climático, más allá del trabajo que están haciendo, por ejemplo, con los glaciares y el estudio que han hecho en el río Sulcas? Bueno, CARE Perú también está trabajando en la zona de Amazonía, en el Parque Purusmanu. Está proporcionando nuevas alternativas económicas a las familias que eviten que el bosque sea utilizado de una manera insostenible, ¿no? Como sabemos, la tala de árboles y la quema de bosques es un factor para el calentamiento global. Entonces trabajamos principalmente con organizaciones de mujeres
en el diseño e implementación de planes de negocio que sean sostenibles, que les brinden ingresos económicos, pero que no dependan de una actividad tan dañina para el medio ambiente como es la tala indiscriminada y no manejada de los bosques, ¿no? ¿Crees que las personas en el país, las personas, por ejemplo, que están vinculadas a los proyectos que realiza CARE Perú, están tomando conciencia cada vez más del problema del calentamiento global que ya nos afecta directamente? Yo creo que hay importantes avances en la mayor conciencia, el mayor conocimiento. Sin embargo, la desinformación todavía es muy grande. Se necesita conocer cuáles son los efectos específicos del calentamiento global en cada localidad, porque este es un fenómeno que no afecta a todos de la misma manera. Igualmente las medidas de adaptación son muy locales porque dependen del ecosistema que está siendo afectado, del tipo de vulnerabilidad, de la actividad productiva que ocurre, ¿no? Entonces se necesita mucho conocimiento y mucha especificidad para saber cómo es que podemos adaptarnos en las condiciones y contextos particulares del Perú, ¿no? Y de cada localidad. Y justamente eventos como la COP20 se sirven también mucho para que la población tome mayor conciencia de los efectos del calentamiento global y empecemos a tomar medidas como ciudadanos y también como autoridades para mejorar o revertir esta situación. Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición del Congreso en la COP20. Gracias nuevamente. Nosotros nos despedimos hasta una nueva oportunidad aquí en su programa El Congreso en la COP20, solo por el canal de Congreso. Muchísimas gracias. Buenas noches.